Eh, Fíjense que hoy vamos a hacer un pequeño viraje del curso. Eh, Hoy les había ofrecido parte de la tarde, el segundo periodo, para trabajar lo que es el eslogan y el logotipo del Congreso y un pequeño repaso que habíamos hablado para recordarnos ahí del, de lo que habíamos platicado, ¿verdad? Y entonces habíamos quedado que se iban a dividir en salas. Iban a ponerle un nombre a cada grupo y ya sea que todos se llamen a través de ese grupo para poderlos ubicar en cada una de las salas de Zoom. Igual si necesitan el próximo, les doy pues igual los periodos que ustedes necesiten para que podamos trabajar. Es un compromiso que tenemos como curso y como escuela y como parte de nosotros que es toxicología, ¿no? Pero bueno, vamos a darle este pequeño viraje, es decir, estábamos viendo llevábamos un ritmo de conceptos, ya vimos bastantes conceptos de marketing, vimos bastante generalidades, y entonces vamos a hablar hoy del marketing personal. Esto lo voy a hacer de esta manera para poder tener el espacio de enviarles estos documentos, que ustedes preparen su currículum y que sea pues empezar a tener la ponderación del primer examen parcial, pues es decir, es parte, quizás dependiendo de cómo vamos, un 60% del valor del parcial ya lo tienen ustedes ahí a través de la clase del día de hoy. Por eso estaba haciendo algunos minutos y no sé, pues no han ingresado algunos compañeros. Pero bueno, cualquier comentario, ya tengo aquí el chat y pues lo leemos o quitan el micrófono y lo platicamos a viva voz. Es decir, cualquiera de las modalidades que ustedes prefieran, pues estamos bien, ¿verdad? Y ahí estaba leyendo, muchas gracias, buenas tardes, etcétera. Ahí estaba leyendo los mensajitos, igualmente ahí estamos ya listos. Entonces vamos a platicar de este marketing personal. Ahí les puse algunos libros, el libro de la negociación, que eso es un marketing personal, el libro de cabecera del entrevistador, que también es parte del marketing personal, y el libro del currículum vitae. Hay muchos más libros, pues, pero ahí les puse 4 sobre lo que es el marketing personal. Y básicamente se resume en lo que es el currículum, el CV, como le llamamos ya en forma resumida, que es básicamente el resumen de vida. Bueno, vamos entonces a entrar al detalle de las noticias, como dicen en los noticieros, o lo que es al detalle del marketing personal. Y lo vamos a iniciar definiendo esa terminología, encontrándole sentido a esto que estamos platicando en la tarde de hoy. Entonces, dentro de los conceptos, dice, es una técnica que se basa en la construcción de nuestra imagen y prestigio. Ojo con eso, pues es también un compromiso que debemos tomar con responsabilidad, porque fácilmente podemos dejar una mala impresión si nos descuidamos en el mismo. Entonces, ese es el marketing personal, pues yo me voy a promover, me voy a vender, y la forma como se hace es a través de ese marketing personal. Pues de hecho hoy hubo elecciones en la facultad y representantes ante el Consejo Superior, y por supuesto una forma de marketing fue los profesores que nos enviaron un resumen de su CV. Es una forma
de promocionar la campaña, la candidatura a la que están postulándose ellos, también compañeros estudiantes que también participan. Acá cuando me hablan siempre dejamos espacio. Cualquier persona, estudiante que necesite el espacio, pues se le cede para que pueda participar, pues obviamente, y promoverse, pues, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de marketing personal, pues, es decir, haciendo un resumen, igual cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier inquietud, pues aquí estamos para resolverlo. Entonces, esa, ese extracto que sacamos ahí de un libro me pareció bastante, que engloba bastante lo que es ese marketing personal. A veces no lo vemos con esa, con todos esos adornos o con esa palabra de marketing, pero realmente es una técnica, pues, y por supuesto estamos dando nuestra imagen. Inclusive fíjense que cuando uno entrega una tarjeta de presentación, que también es otra forma, cuando uno llega a alguna empresa, porque le dice, mira, aquí le dejo mi tarjetita. Ese es un marketing también personal, porque obviamente ese diseño que nosotros le pongamos, yo hace muchísimo tiempo tenía una tarjeta y tenía el signo de la farmacia, pues es decir, tenía ahí el mortero, el pistilo y una culebrita y bueno, pues estaba mi nombre, mi teléfono, mis datos y era la tarjeta que yo tenía, pero ese logo pues yo lo dibujé, claro, ya existen, pero ese lo logramos ahí. No quedó tan bonito, pero era a mano. Y bueno, era parte del sello personal que se tiene, pues es decir, bueno, este es mi logo y es único, porque bonito, feo, lo que fuera, pero era único, pues ahí no había mucho, perdón, solo vamos a eh, agregar a otros compañeros. Listo. Pues esa era perdón, se me pasó para ahí. Entonces, ese es el resumen de lo que es ese marketing personal. Igualmente, el marketing personal se refiere a la necesidad de vendernos o promocionarlo. Lo puse en cursivas, entre comillas, pues quizás la palabra más exacta no está dentro de esa traducción del inglés, pero eh, promocionarnos posiblemente sería la más adecuada, tal vez para el otro grupo de que les demos marketing, pues le voy a cambiar el sentido, ¿verdad? Pero es promocionar al estilo de un servicio que nosotros vamos a dar, personalizado, ¿no? Eso yo no lo sé, aquí no estamos todos, pero apenas vamos ahí por 60 y tantos estudiantes. Vamos a ofrecer nuestros servicios profesionales, nuestro trabajo, nuestras capacidades o el interés de una beca, por ejemplo. Eh, la forma como lo hacemos es a través de ese marketing personal, pues, es decir, nos promocionamos y nos vendemos. Esa es la situación. Y hace poquito, pues no me dejará mentir Yaneli, cuando se tiene interés en una plaza, ella es nuestro ayudante de cátedra, la forma de participar, pues aquí no fue una beca, fue un trabajo, está como profesor de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, fue a través de ese currículum, pues y por supuesto ella mandó su CV, le puso su toque especial, específico, se promocionó porque el fin era quedar, pues no iba a participar para no quedar, ¿verdad? Es decir, y fue una forma de enlistar sus capacidades y el interés por ese trabajo.
fue la forma en que ella hizo su marketing y bueno, pues los que estábamos calificando, pues se calificó, etcétera, se tomaron notas de todo, pues hasta una entrevista y demás. Y al final, pues bueno, queda uno en una posición. Por eso lo estaba mencionando, eso es el marketing personal. Entonces, como rama del marketing bien aplicada, puede dirigirnos a ese éxito profesional, por supuesto, porque si está mal dirigido, pues no vamos a obtener esos logros que nosotros pretendemos. Por eso se llama marketing, nos estamos pues promocionando. Sin embargo, pues por supuesto debemos de poner mucha atención en esa imagen que proyectamos y en lo que estamos haciendo, porque eso es esta parte que nosotros trabajamos. Y de hecho, pues ahí hay muchas cuestiones sobre currículum, el marketing personal, hay conferencias, trabajos, hablan de cartas de presentación para la universidad aquí abajo, cartas de presentación para prácticas profesionales. De hecho, hemos pedido, ahorita en junio fueron unos compañeros estudiantes a solicitar algunos laboratorios a hacer prácticas y se presentaron como candidatos para poder ir, como vender la idea y bueno, se tuvo la buena aceptación por parte de la industria y ellos hicieron sus prácticas en junio en varias industrias que les abrieron las puertas, pues, ¿verdad? Es decir, utilizaron este sistema, ¿verdad? Porque de lo contrario, pues, es un tanto difícil. Eso es entonces lo que estamos ahora aquí viendo como el marketing personal. También, pues obviamente ahora ya ha cambiado, ahora está también el marketing personal en Internet y ahora es uno de los medios más utilizados para encontrar un puesto laboral, entre otros, ¿verdad? No todo es para trabajo, pero por supuesto quizás algo de lo más importante que cuando nos graduamos es ubicarnos dentro de ese campo laboral y bueno, realmente pues empezarnos a desempeñar y a sentirnos pues ya útiles y a generar pues nuestros recursos pues como parte de lo que nosotros hacemos en ese día a día, ¿verdad? Está comprobado que si aparecen, no sé, en la red nuestras posibilidades pues son mucho mayores, es obvio, ¿verdad? El marketing personal es una técnica exitosa, importante en cualquier profesional para construir esa su presencia y bueno, de hecho, LinkedIn es de los más utilizados, casi que se convirtió en ese enfoque para ese marketing, esa figura profesional que nosotros tenemos. Facebook, Twitter, las universidades y otras instituciones que ahora pues ya ponemos nuestro correo electrónico y pues los que trabajamos en instituciones educativas tenemos la terminación edu.edu, eso es a nivel ya mundial, internacional, y cuando uno manda un correo edu, pues ya se sabe que es un profesor o que es una persona que trabaja dentro de una entidad educativa y todo eso pues nos da ciertas ventajas, pues, si lo queremos ver de esa forma. Vamos a desactivar un audio porque hay mucha bulla. Bueno, veo que algunos no están en la clase, pero bueno, no podemos hacer absolutamente mayor cosa. ¿Cuáles son los riesgos de mentir, por ejemplo, en un currículum también? Porque sucede, pues uno quisiera poner cosas maravillosas, pero el problema es que le van a decir, bueno, ejecute lo que usted puso ahí, ¿verdad? Una vez que se descubra ese engaño, pues sí es problema, pues a veces ya se pasa
hay muchas empresas de contratación de profesionales, de puestos laborales y demás, y dicen, no, mira, esta persona le afectan su currículum, ¿verdad? Es como igual en el caso de los bancos. Se protegen y de la misma manera le arruinan a uno su credibilidad fiscal, ¿verdad? Y económica y de adquisición y poder tener préstamos y demás. Entonces, no es recomendable en ese sentido mentir o poner datos erróneos, o en todo caso es una plaza para hacer inyectables y yo pongo que soy experto en inyectables, que tengo esto, que tengo el otro y que bueno, me contratan, me ponen el equipo y, ay, sí, pero mire, ¿eso qué es? Y no sé, realmente empiezo a tener muchos problemas y al final, pues, para mal porque van a decir, bueno, usted es el experto en inyectables y no conoce nada, pues bueno. Una vez que se descubra eso, pues sí, automáticamente, además de despedido, afectada. Entonces, vamos a platicar un poquito del currículum vitae, que es parte de esa introducción que les di para que tuviéramos todo el concepto y que a veces decimos, ¿por qué nos van a dar currículum acá si eso no es parte del químico farmacéutico? Claro, yo a veces entiendo que queremos ver fórmulas, ver ecuaciones, ver un montón de cosas, pero pues todo esto es parte de una carrera, parte de un quehacer de un profesional y eh, me ha tocado darlo pues varias veces y por supuesto es parte de una beca, de un trabajo y demás. Hace referencia a ese currículum generalmente para empleo. Bueno, ya vimos que no era solo para eso. Se utiliza como sinónimo de la carrera de la vida, pues que de ahí viene ese significado, aunque no exactamente es lo mismo, ¿verdad? Depende del tipo de currículum. Aún fíjense que en deportes, pues ahora que están las Olimpiadas y de moda, pues cuando sale alguien a correr, etcétera, o salto alto, lo que fuera, hablan parte, bueno, él participó en tantas Olimpiadas, hizo esto, hizo lo otro, es parte de ese currículum en el caso deportivo, o sea, es parte ya de nuestro quehacer, ¿verdad? Y de hecho, pues, hay empresas, lo copié, perdón, y está ahí hasta con teléfonos y demás, no tiene nada que ver con el curso, pensé en quitarle algunos datos, pero igual lo estoy utilizando, no tengo el permiso de Miscorp para hacerlo, pero era a nivel de ejemplo de que hay empresas que le ayudan al reclutamiento, a buscar currículum, a verlo, a revisar inclusive nuestro propio currículum. O sea, existe todo esto, pues, por supuesto. En el diccionario de la Real Academia, pues, lo tienen también como parte del plan de estudios o conjunto de estudios y prácticas destinadas a que el alumno se desarrolle plenamente en sus actividades. Y a veces nosotros también llamamos el currículum, el plan de estudios de la escuela de farmacia, que de hecho pues se modifica, se cambia y demás, ¿verdad? De igual manera, es la relación de títulos, honores, cargos, trabajos, datos biográficos y demás de una persona. Como podemos ver, depende del enfoque que nosotros le demos, tiene un énfasis particular, ¿verdad? Y bueno, dependiendo del enfoque, independientemente de las distintas o distintivos o disyuntivos similares lingüísticos, el currículum es una herramienta que nos sirve para desarrollar una carrera profesional, pues porque lo hacemos. Uno dice, bueno, ya soy médico, ya no necesito, pero le entrego tarjetas a los pacientes, entonces siempre estoy en ese proyecto, ¿verdad? Es un modo, pues, que las mismas empresas, universidades y demás
se tiene para escoger competidores y por ende, pues aquí, aunque hable toda la tarde, su confección requiere de tiempo, reflexión y de una adecuada realización hacia el fin que nosotros estamos haciendo. Entonces, la finalidad de un currículum le llaman que es una finalidad triple. Uno, convencer al lector, porque no vamos a hacer un currículum si no estamos convenciendo a la persona que lo está leyendo. En este caso, si estamos pensando en irnos a trabajar a un hospital, a una industria, a una farmacia, nos vamos a dedicar al mercadeo, vamos a estar como gerentes de marca, gerentes de producto, o vamos a estar en la visita médica, como hay muchos farmacéuticos, o en la venta de insumos o productos farmacéuticos, destiladores, etcétera. Uno es convencer, pues porque no voy a tener un currículum y lanzar el currículum de una empresa y demás para no convencer a nadie, pues. Entonces, en este caso, pues es convencer a recursos humanos, yo le pongo aquí RH, o al entrevistador, ¿verdad? Esa es la principal función. Entonces, pueden llegarles, obviamente, pensemos en este momentito que salió una plaza, van a llegar muchos CVs, pues, porque usualmente, pues, si es una buena plaza, pues, van a llevar un montón de candidatos. La mayoría van a ser parecidos, hay que revisarlos, hay que estar desde el punto de vista del entrevistador o recursos humanos y desde el punto de vista de nosotros que lo estamos haciendo con el fin de obtener esa plaza, esa beca o esa oportunidad que se está dando. Entonces, hay que tener esa mentalidad, pues entonces van a llegar un montón y créanme que cuando uno está de este lado y le dicen, mira, aquí hay 10 currículos. Cuando uno va por la mitad ya no se acuerda del número uno. Entonces, en la facultad, pues lo que hacemos es una hoja de Excel de cotejo y entonces vamos poniendo atributos y vamos viendo que los van cumpliendo para ver si todos llenan o no llenan, pero eso es un trabajo bastante complicado, pues no es nada de como leer pues un libro que nos guste o ver la película que más nos llama la atención, realmente es un trabajo y por ello a veces es cansado, pues entonces ya cuando, si a ustedes les tocó el número 10 ya el entrevistador ya está cansado. Entonces es importante llamar la atención que el de ustedes sea algo especial. Y de hecho les voy a decir yo, bueno, no voy a mencionar nombres, pero cuando estábamos en Colgate, recuerdo que el gerente de garantía donde nosotros estábamos, una vez llegó y me pasaron este montón de currículum. Vos, Estuardo, mira, búscame los que están ganando de tal sueldo para arriba, los que están de tal sueldo para abajo ya no los quiero ni ver. Madre, dije yo, les cuento estas anécdotas porque es parte de una realidad y hace mucho tiempo, por supuesto. Y se los entregué. Mira, le dije, ¿por qué es de aquí para arriba y de aquí para abajo? Sí, porque la plaza es para gerente, mío. Entonces, una persona que está pidiendo un sueldo mínimo, no lo quiero ni ver, me dijo, porque realmente no tiene ni la experiencia, no tiene, bueno, él así los tamizó, se los comento. Entonces, yo quiero las personas que estén ploteando alto o con intereses altísimos para poder entrevistar a los mejores, asumiendo ese tamizaje. Bueno, se los comento, pues, y así hay muchas situaciones que se dan cuando uno va a, ya sea desde el punto de vista del que está buscando la oportunidad o desde el punto de vista del que está buscando el mejor candidato. Cualquier pregunta, por favor, me lo dicen, pues aquí estoy tratando hasta dándoles ejemplos. Por ende, el suyo debe tener el toque diferente. Tipo de letra, no significa que lo van a hacer a mano, no, porque tal vez ni lo vamos a leer, pero es un buen tipo de letra, elegante, esmerado, ordenado, a eso me refiero, para cumplir con esta primera finalidad de esa triple. Luego, y lo puse aquí en rojo, a propósito, despertar el interés
al autor, porque esa es la otra parte. Uno a veces piensa, ahí entregué el currículum, voy a meter la carrera y que ni me busquen. Pero no, realmente el currículum lo entregamos para despertar el interés en el autor y que nos dé una entrevista. Entonces, para ello necesitamos hacer sentir pues, que nosotros o ustedes somos el candidato ideal para esa plaza. Que si no lo estamos pensando, ¿para qué vamos a participar? En esta etapa se tienen dos en mente: recursos humanos o el entrevistador. Uno, ¿será capaz de asumir las responsabilidades iniciales del puesto? Entonces uno piensa, bueno, voy a revisarlos y a ver si cumplen o llenan ese requisito. Entonces nosotros en ese currículum le tenemos que explicar, decir y hacer sentir, por supuesto sin mentir, pues salió ahí en verso, que nosotros sí podemos con el puesto que están haciendo. Se necesita químico farmacéutico para regente. Mando mi currículum y cuando me dicen, mire, usted es el candidato y necesito su colegiado, fíjese que estoy por graduarme. Mentira. Y primer despido. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de una dirección técnica debe de tener un colegiado y un colegiado activo. Si no, no sirve. Y si no, yo fui a buscar un trabajo al cual no puedo optar al mismo. O sea, no tengo la calidad profesional para hacerlo. Y ahí empezamos con problemas. Solo estoy dando ejemplos, por supuesto. ¿Será capaz de desarrollarse en su puesto de trabajo y alcanzar puestos mayores? A esto me refiero al hecho de que pues no se piensa en una persona para que se quede ahí toda la vida. Si es una empresa, es decir, va a ocupar otros puestos. Pues cuando yo entré a la universidad, pues entré como auxiliar, después entré como ayudante de cátedra y así sucesivamente. Y por supuesto, pues fui ocupando otro montón de puestos. Llegué a ser profesor, a ser titular y responsable del curso. Llegué a ser jefe de departamento. Llegué a ser director de escuela. Bueno, fuimos ocupando una serie de puestos que por supuesto, pues que no me habían contratado solo para dar un curso y si ya me daban otro, no, yo solo para este curso porque para otra cosa no me contrataron. Y la tercera, conseguir esa entrevista, ¿verdad? Porque recuérdense que en esa entrevista es donde nos vendemos bien. Yo por internet les puedo decir muchas cosas, puedo poner fotografías que tal vez no son ni las mías o cuando tenía una edad qué sé yo, pues ustedes saben que se pueden hacer muchas cosas en internet, ¿verdad? Pero no es mentir. Pero si vamos a tener una entrevista también es importante el teléfono, porque usualmente nos mandan, llaman por teléfono. Entonces, pues decir, miren, me van a llamar, por favor, si me toman el recado, la llamada o la anotan, ¿verdad? Porque, bueno, pasa pues igual. Fíjate, ay, sí te llamaron de un trabajo. Ay, de veras, entonces me llamaron de ese. Sí, hace como un mes más o menos, pero se me olvidó decirte, güey. Ya perdieron la oportunidad, pues. Es decir, se le olvidó a la persona. Bueno, cualquier pregunta, por favor, me la dicen. Esto es un poquito largo, un poquito cansado, pero es para que sepamos en forma global todo lo que hay. No hay un solo tipo de CV, hay muchos modelos, vamos a revisar los más importantes en una forma un poquito más rapidita. Voy a ir parándome donde se considere que se necesita ejemplos. Igual, insisto, si hay preguntas, me escriben o desactivan el micrófono. Entonces no hay un modelo único, todos los puestos de trabajo tampoco son únicos y por ende cada CV debe de ser particular, pues. También los candidatos y las elecciones son diferentes. Y por eso habla que al final el CD, ese currículum, debe de adaptarse a cada circunstancia, pues porque vamos a poner uno y se nos fue y decía Guatemala
5 de agosto de 1900, madre, eso ya no, ya cambió, pues eso, ya desde el hecho que se le fue la fecha, uno dice, ay, no, es que fíjese que se me olvidó cambiar la fecha, ya deja mucho que desear para una persona que quiere, una persona que es minuciosa y acuciosa. Dentro de estos currículum, según la extensión, tipo de redacción y demás, está el clásico. Ese clásico suele ser largo, extenso, exhaustivo, son normalmente currículums académicos o de profesiones liberales. Se rige a ese concepto que le llamamos de baremo, que se van sumando puntos por cada actividad que se haya realizado en la vida y son currículums sumamente grandes. Empleado en administraciones que requieren un dilatado, con rico historial, etcétera, de ese profesional, pues entonces es un currículum enorme, ¿verdad? Y no es como puse ahí en el dibujito, feliz porque tiene gran cantidad de cosas y con una cara así medio alargada que puso poco. Pero es que depende hacia dónde vamos. Claro está que si nosotros vemos la biografía de, ¿qué? Se nos viene ahorita Gabriel García Márquez, híjoles, enorme, pues toda la vida, las experiencias y todo lo que hizo. Es grandísimo. Pero también va a tener un currículum concreto, pues es decir, no necesitamos esa cantidad de información. Por ejemplo, sale una plaza para un puesto de gerente de buenas prácticas de manufactura, de validación. Me voy a enfocar en eso, no me voy a enfocar en que adicionalmente pues estuve en competencias, hice esto, que soy deportista, ¿sí? Y me voy por otro campo. No es que sea malo y es importante ponerlo, pero el énfasis va en eso. En este caso, hay que poner de todo, pues por eso mencioné, perdón, Yaneli, que la puse de ejemplo, pero en el caso de ella, ahí puso todo, pues lo que ella había hecho, porque si se le olvida algo ya es un punto menos, así de fácil. Entonces ahí sí es, y sabemos que va a ser un currículum bien dilatorio. No importa si ponen desde la primaria hasta el último día, pero por ejemplo, yo ya no pongo primaria, secundaria, diversificado, maestro, ya no, eso ya no va porque obviamente ya hay una licenciatura o en fin, pues entonces ya no se va a ese punto, pues a menos de que lo pidan. Ahora, si voy a entrar a una beca, sí, a todo. Y porque ahí es importante, porque ahí sí nos revisan dónde estudió, dónde, si es bachiller, si es maestro, si es perito contador. Ahí todo es importante. ¿Alguna pregunta del clásico? Les doy ahí unos minutitos siempre para darle una repasadita y una leidita. No, pues yo lo hago y les explico, pero es importante. Bueno, el otro es el americano. Ya me respondieron ahí parte ahí en el chat. Se utiliza surgió pues principalmente en empresas de Estados Unidos, pues aunque por supuesto Europa, Estados Unidos, los países desarrollados, pero voy a hablar de Estados Unidos que es el más cerquita y que es casi que el adoptado en Guatemala. Se distingue por la brevedad de 1 a 3 páginas. Es conciso, redacción telegráfica, muy eficaz para atraer la atención, eso que hablábamos de los 3 objetivos del currículum, despertar el deseo de la acción y previsiblemente será el modelo más empleado, entre otros, para el futuro próximo, en el caso de ustedes, a la hora de salir de terminar y culminar sus estudios. Es un currículum bastante concreto y posiblemente es el más agradable para uno que está del otro lado del de calificador. Es bien sencillo, pero bueno, depende, por eso les decía. Y
uno dice, 1 o 3 páginas las lleno rapidito. Yo tengo, pues ya son muchos años de estar en la Facultad de Farmacia. Y la facultad nos capacita, tenemos que ir a diferentes cursos, tenemos que estar participando en diferentes actividades académicas y uno pues empieza uno a juntar una cantidad que ya no los pone, pues aquí o aún en la facultad ustedes no ven que yo no tengo ningún título pues de ningún tipo, porque ya empieza uno a juntarlos y realmente todos los profesores de la universidad pues juntamos una gran cantidad de documentos. Cuando son premios, por ejemplo, a mí me propusieron para el premio cuando fue el centenario de la facultad y híjole, empecé a sacar y a desempolvar y ahí sí ya resulta ser que ya pues prácticamente sí debe de ir de todo y es una gran cantidad de documentos, pues no lo digo por nada personal o por no, porque todos los profesores pues tenemos un currículum amplio. Y aquí la pregunta es, ¿qué información suele llamar la atención? Bueno, como estaba hablando del anterior y de la UIA, es tanto que ninguno llama la atención, solo anda uno viendo, híjole, tiene tantas constancias, tantas participaciones, ya es por volumen que se hace. En este caso, por ejemplo, yo tengo ese currículum, y a eso iba, gracias por la pregunta, que fue bastante amplio. Armarlo me costó un montón y tengo uno que es de 1 a 3 páginas, no llega a más, pues. Pero entonces, en ese, por ejemplo, va uno al grano. Lo primero, carrera universitaria, químico farmacéutico en el grado de licenciado. Bueno, concreto y al grano. 2, maestría. Yo tengo maestría en tecnología farmacéutica, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. Ok, ahí va el número 2. 3, maestría en lo que eran inyectables, etcétera, universidad tal. Especialización en mantenimiento industrial, Estados Unidos, tal fecha. Especialización en y así, concreto, pero va las cosas más importantes. Y si voy a la planta, ahí sí va a llamar la atención. En mi caso, por ejemplo, montamos una planta de liofilizados, la primera planta de liofilizados de Centroamérica. Eso, si viene alguno que quiere poner una planta y lo pongo, impacta, decir, bueno, este sí sabe, pues hizo una planta de liofilizados en Guatemala, estuvo en el montaje, pues. Eso impacta, pues solo a nivel de ejemplo. A mí me tocó que montar, pues estaban varias plantas de cápsulas de gelatina suave o blanda y pues me ha tocado el montaje y la formulación. Entonces, eso impacta siempre y cuando eso sea el enfoque de este americano, ¿verdad? Es decir, voy al grano. Pero si la plaza no es para cápsulas de gelatina, no le va a interesar. Ah, qué interesante, qué bueno que sepa todo eso, pero depende hacia qué es. Entonces, eso es lo que despierta el interés. Si saliera una plaza de cápsulas, pues yo pongo ese montón de cosas y obviamente le voy a llamar la atención a la persona. Y no estoy mintiendo, es una realidad, pues, es decir, me ha tocado. Previsiblemente será el modelo más empleado, que era lo que hablamos. Esa sería mi respuesta. Igual, si no quedó muy clara, me lo dice, por favor. Como estudiantes quizás se preguntan qué ponen si aún no poseen, sí, experiencia laboral, pero mantenerse activo y constante capacitación ayuda mucho. Definitivamente ayuda mucho, como me pusieron aquí en el chat. Lo peor es no participar en nada, pues, es decir, no tener ni siquiera, porque le preguntan, ¿uno ha ido a algún congreso? No. ¿Ha ido a algún curso? No. ¿Tiene algún diploma de alguna participación? No. Híjole, en todo caso, todo esto lo vamos formando a lo largo de la carrera y, por supuesto, pues, no van a tener una experiencia laboral. Bueno, algunos sí, porque han trabajado. Otros no lo tienen, pero lo compensan con transcursos y demás.
etcétera. El otro currículum se llama estándar y es el que es reproducido para obtener muchas copias. Un modelo que está hecho muy cuidadosamente elaborado, es reproducido y enviado a diferentes lugares. Ese es estándar y es el que voy a poner para decir, híjole, voy a solicitar trabajo en las 70 empresas farmacéuticas, laboratorios que hay en Guatemala, entonces voy a hacer 70 y voy a mandar uno a cada lugar. Entonces, en ese caso se llama estándar, que puede ser el americano, ¿sí? Solo que con datos más globales porque va hacia muchos lugares, no va específico. Yo hablaba del americano donde es específico y en la respuesta que me daban. Que en este estándar, pues yo mando, híjole, a ver qué pasa. O bien, pues no va a tener un énfasis en particular. El otro se llama modular, pues ahí la palabra lo dice, va haciéndose por módulos. Es también muy amplio, bastante detallado. Van partes y se van juntando dependiendo de lo que va uno poniéndole más o menos interés dependiendo hacia dónde va la plaza. Pues, la mayoría de computadoras pues tienen esos sistemas y bueno, se hace una impresión y ya lo tiene ahí uno listo. Otro es un Doctor, currículum. disculpe. No apagaron el audio. Vamos a desactivar entonces el audio. Ok. Doctor, disculpe, tengo una pregunta. A ver, cuénteme. Yo creo que le desactivé el audio. Mil disculpas, pero es que habían 3 que estaban con audio ahí o 2. Si lo puede desactivar y lo dice, le escucho. No te pena. Mi pregunta era si el currículo modular se podía juntar con el americano, o sea, Sí, hacerlo los dos juntos. fíjese que sí, pero generalmente el concepto del americano es que va específico hacia algún lugar y lo vamos a ver más adelante en el sentido de que hacer una carta de presentación, pero podría ser concreto y disparar, llamemos así como cuando se habla de una escopeta que tiene un montón de perdigones, eh, hacia varios lugares porque nosotros estamos lanzándolo, por eso se llama el anterior, por ejemplo, modular, que van módulos que los vamos agregando, modificando, pero es un poquito más amplio que el americano. Y este de candidatura es otro rollo, pero sí se puede, aunque a veces cometemos el error del americano enfocado, mandarlo a varios lugares y a veces no se logra ese fin tan específico, ¿verdad? Que es obtener un puesto en particular bajo ciertas características. Pero sí, es posible. El otro es candidatura, pues en este caso consta de 4 o 5 párrafos, los cuales pueden poner habilidades, requisitos, etcétera. En realidad muchos consideran que no es un CV, pero así se clasifica. Por ejemplo, yo me voy a lanzar de candidato y no voy de candidato a nada, les digo, porque eh, no, pues no es mi caso, pues, pero si fuera de candidato les diría, miren, acabo de hacer mi currículum, de hecho fui de candidato y por supuesto ahí pone uno la mayor parte de logros, estuve en el colegio de farmacéuticos, pues ahí uno pone qué ha hecho, qué va a hacer uno por el colegio, pone uno actividades, metas, objetivos, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo hemos visto también y a veces ya no llegan ni siquiera a carta o a CV de candidatura porque veíamos cuando están las elecciones solo van poniendo ligeros mensajes del candidato. Yo soy el mejor candidato porque conmigo todos van a tener esto, etcétera, etcétera, etcétera. El otro, según criterios de agrupación, es el cronológico, ¿verdad? Que se va poniendo. A veces en algunos lugares nos piden un currículum donde nos dicen, por favor, poner de los trabajos del más nuevo al más antiguo o viceversa, pues dependiendo de ese sentido ascendente o descendente, pero lo piden por fechas. Entonces ahí va puestos, fechas en que me gradué, por ejemplo, en el americano,
Yo nunca pongo la fecha que me gradué, pues pongo químico farmacéutico, como les había dicho, y las demás actividades académicas que uno tiene, pero no pongo fechas. Ahora, si me lo piden, entonces sí tendría que poner la fecha que me gradué, no me acuerdo. En este momentito, la fecha que saqué la primera maestría, etcétera, ¿verdad? Entonces, o si no tengo maestría, tampoco es que eso sea necesario, sí es importante, como habíamos puesto aquí, el participar, y yo pues igual les exhorto a continuar estudiando y preparándonos, por supuesto. Entonces, ese es el cronológico. El otro le llaman funcional porque prescinde de fechas, se aglutina actividades, más que todo por capítulos, experiencias varias, escritos, algún tipo de enseñanzas y trabajos. Y bueno, aquí lo que buscamos en este funcional es esa, resaltar esas capacidades o esos desempeños que tenemos. Hay instituciones que sí lo piden, pero existe y por eso se los pongo y generalmente a veces no los piden en alguna cuestión. Dice una pregunta, a ver, ya no la escribieron, pero no sé Aquí si... voy a hablar. Sí. Usted menciona de que al momento de que usted presenta su currículum, usted no presenta fechas, ¿verdad? Y Sí. pone únicamente si se la solicitan, pero ¿cómo sucede esto? Usted entrega el currículum y la empresa lo revisa y posteriormente le dicen, mire, por favor, agregue la fecha o ¿cómo es eso? Fíjese que buena pregunta, excelente. Normalmente dependiendo de la empresa, por ejemplo, yo en la industria, yo estoy hablando y perdón, no especifiqué mucho, en la industria no presento fechas, si puse químico farmacéutico, grado de licenciado, se supone que estoy graduado. Generalmente, si estoy poniendo que trabajé 10 años, ahí es donde lo preguntan, póngale que ponga yo, trabajé 10 años para la empresa Colgate Palmolive. Se asume que los 10 años yo estuve graduado, pero entonces aquí viene yo voy a estar del otro lado. 10 años, ok. Fecha que se graduó, entonces yo así le pido, mire, me graduó hace 3 años. Ah, bueno, pero aquí puso usted que estuvo 10 años en Colgate, pero no me lo especifica. Así es que trabajé ahí, pero estando ahí me gradué. Ah, bueno, entonces solo 3 años tiene como graduado. A eso se refiere cuando piden a veces fechas, pues porque necesitan un tiempo o trabajar en posiciones similares durante 5 años, pero se supone que ya graduado. Entonces, la diferencia de estar graduado y no estar graduado es diferente porque no le van a dar puestos supuestamente de alta responsabilidad, donde pues la colegiación, o sea, la firma profesional, sí vale, porque pues obviamente lo pueden llevar a uno a tribunal de honor, a quitarle a uno el derecho de ejercer y demás, a eso se refiere. Pero, por ejemplo, en la universidad, ahora pues yo les conté que participé en el premio de la universidad al profesor en el centenario y ahí no puse fechas porque eran demasiadas constancias, pues no lo estoy diciendo con un fin de lucirme o de darme algún tipo de lustre, perdón, no lo digo por eso, de hecho lo gané, pues yo fui el profesor que gané el premio, y fue en el iglú, me dieron diploma y un montón de cuestiones, un gran honor, por supuesto, pues ser uno profesor de la excelencia, le llaman en la universidad, eh, pero ahí no puse fechas porque era demasiado. Me avisaron con poco tiempo, empezamos a juntar ahí todos los papeles que ya hay un montón que ya ni los tenía. Y ahí no iba a fechas, solo iba más o menos como grupos, más o menos como esto. Usualmente en los americanos casi que nunca, si usted pone graduado es porque está graduado, pues, pero no, ponemos, por ejemplo, en los trabajos de tal a tal fecha, trabajé en tal lado, de tal. Ahí sí es importante poner las fechas, a menos que usted ponga, trabajé en Colgate 10 años, trabajé en tal lado 5 años, pero ahí sí es importante, ya sea las fechas o el tiempo que trabajó. Porque yo le puedo decir, mire, trabajé en Colgate, trabajé en Pfizer, trabajé en Química Hex, sí, en 3 lugares, y en los 3 o los 6 meses. Eso no sirve. Porque
de 6 a 1 año es el periodo de prueba. Quiere decir que yo ni siquiera pasé el periodo de prueba. Perdonen que me extienda un poquito, pero por la pregunta del compañero, y creo que es importante. Como recursos humanos, yo vengo y veo una persona que estuvo 1 año en un puesto, otro año en otro puesto, entonces no funciona, es el periodo de prueba. Pues, o sea que en los 3 lugares trabajó en 3 industrias grandotototas, pero no pasó ni el periodo de prueba. Pues, porque muchos dicen, yo trabajé en tal, en mi empresa, perfecto, pero ¿cuánto tiempo? Sí, esa es la situación. No sé si con eso le aclaro con la pregunta que me hizo. Bueno, ok, sí, a mí ya me pusieron ahí respeto. Otras preguntas que tenemos que tener presentes, ¿cuál es el mejor, verdad? Ya casi que lo resolvimos y por supuesto cuál nos conviene más, depende de la situación. Y la respuesta, los modelos americanos estándar y cronológicos son los más utilizados para una persona que busca su primer empleo. Los demás ya platicamos cómo los vamos ubicando, pero o podría ser una mezcla. Alguien me decir, es un americano, pero le voy a poner fechas, porque se puede, por supuesto, no hay una regla en la cual nos diga, mire, es americano y me está fallando porque le puso más de lo debido. No, no existe un límite, pero es la idea global de cómo los trabajamos. Muy bien. ¿Cuántos apartados o bloques tiene el CV? Esencialmente 3. Datos personales. Siempre vamos a empezar por los datos personales. 2, formación o educación, como ustedes le quieran llamar. Y 3, experiencia profesional. A veces le llaman experiencia profesional, a veces le llaman experiencia laboral, etcétera, ¿verdad? Entonces, son los 3 apartados que deben de tener cualquiera de los que vimos. Porque me van a decir, bueno, el cronológico, que es bien largo en detalles, pero por supuesto que tenemos que entrar por los datos de nosotros. ¿Quién soy? Un montón de datos. Vamos a entrar al detalle de algún ejemplo. Por ejemplo, el scale, vamos a tener el nombre y apellidos. Aquí yo se los pongo y me fallan ustedes, porque han llegado a la empresa y me llevaron el curso, pero yo sé que, bueno, por lo menos en la facultad cuando llegaba el curso, pues estaban ahí, yo camino mucho entre los escritorios y estaban ahí presentes. Ahora no sé, pues porque es virtual, pero sin diminutivos, porque todos ponemos nombre Francisco, apellido Gómez, alias Paquito. No, pues igual en el caso de mujer o hombre, pues no, pues nombre y apellido, ok, listo, sin diminutivos, es mi nombre y mi apellido, y ya. Si quiero usar los 2 nombres o mi nombre de pila, eso no importa, pero un nombre y un apellido. Fecha de nacimiento, la dirección. En algunos casos, aquí en Guatemala es un problema a veces poner dirección o teléfono, porque depende del lugar, pero se supone que no lo vamos a mandar así a todos lados, porque a veces se presta para, o por lo menos eso se ha reportado para algún tipo de que lo estén molestando a la persona, si es mujer, o bien extorsionando, mire que tenemos aquí todos sus datos. Bueno, solo lo hago ver porque es una realidad. Estado civil opcional. Aquí puse en algunos casos para la mujer no resulta aconsejable. Yo sé que la mayoría son mujeres. No lo hago con ningún fin en particular, ni que me acusen de machista, ni mucho menos. Pero muchas empresas sí tienen, porque empiezan a preguntar, bueno, se acaba de casar, ¿cuándo va a tener hijos? ¿Cuándo va? Y empiezan una serie de preguntas. Entonces, por eso, muchas omiten esa edad. Ok. Licencia de conducir, pues también es opcional. Alguien va a decir, bueno, no voy de chofer, voy de químico. Pero a veces sí es importante tenerlo y algún dato opcional que se pueda tener. Luego, calidad de la foto. Ya casi terminamos. Perdón que me están escribiendo. Ok. Calidad de la foto. Por supuesto, vamos a transmitir optimismo, dinamismo. Y por supuesto hay que tener pues una foto donde ustedes transmiten eso.
¿Qué opinan de esa foto? Bueno, nadie me contesta. No, hubiera puesto una de un varón porque, bueno, ya me están contestando. No es profesional, está cubierta la cara, por supuesto. No sé, ahí no sé quién es. Y por supuesto, en una foto, nosotros necesitamos ver quién es la persona. Pues imagínense que vamos a tener un pasaporte, no nos van a permitir en la cédula esa foto. Pues está muy bonita. Sí, la chica está bien, pero no esa es la situación. Creo que está mejor esta, pues, definitivamente, ¿no? No se sabe con quién certeza es. Bueno, esta, ¿y por qué les puse yo si están de acuerdo con esta foto? Sí, esta sí está mejor porque posiblemente él está solicitando para artista de una película. De hecho, es un artista de una película, pues, ¿verdad? Entonces, pues es la figura que él tiene, pues, ¿verdad? Entonces, sí, en su currículum va a ser eso. Lo hice así dramático para que no se nos olvide, pues, pero por supuesto, eh, esa es la situación. Es solo para que tengamos una foto nueva, correcta, etc. Títulos, titulación máxima, lugar, fecha, en caso se requiera, lo que había dicho, cursos o seminarios cronológicos, nombre completo del curso, con horas, Guatemala, junio, tanto, 40 horas, idiomas, informática. A veces ponemos computación, pero recuérdense que los programas se llaman, no se llama, no, a veces no ponemos Word, Excel, sino que informática, ¿verdad? Es decir, lo global, porque hay otros programas que podemos manejarlos y los describimos posterior. Datos, apartado donde se hace referencia a actividades culturales que por supuesto son importantes. En ellos se ve nuestro carácter, nuestra personalidad, ferias, congresos, viajes. Aquí cuando hablo de viajes, pues no vamos a entrar en detalle en un viaje de turismo, pero a veces es importante porque, por ejemplo, un diseñador gráfico, ese fuera el caso, pone viajes y me dice, híjole, esta persona ha ido a muchos países y ha de tener mucho conocimiento de varias cosas. O estudios laborales, turismo, etcétera. Experiencias profesionales, en el caso de ustedes, yo lo entiendo. La fecha generalmente no se firma. Y la presentación general, impecable, papel de buena calidad, bueno, en este caso ya los estamos mandando virtuales, párrafos bien separados, ortografía, por supuesto, si bien redactados, no hay errores, información interesante para el lector, despertar curiosidad, palabras utilizadas son sencillas, concretas, se exponen todo en la misma forma, se evitan los etcétera, etcétera, etcétera y demás, pues eso no lo pueden poner en un currículum. Se indica el número telefónico donde sea posible contactarle. Queda equilibrada la presentación, sus diferentes trabajos, su experiencia, no existen vacíos en su historial profesional, sus titulaciones, sus detalles de lo que ha hecho, certificados. Generalmente los profesionales nos mandan unas fotocopias, pues, ¿verdad? De título y demás, porque solo es para la entrevista. Verdadera la información. Datos importantes, obtener la entrevista, suprimido todas aquellas palabras negativas, estoy preocupado, tengo problemas, es un gran sacrificio mandarles a ustedes mi currículum, etcétera. Responsabilidades, logros, resultados. En el caso de marketing uno pone, encontré una empresa vendiendo tantos miles, salió conmigo ganando el doble, el triple o demás. Disponibilidad inmediata tampoco es tan aconsejable. Es decir, yo ya para mañana me voy porque no tengo trabajo, porque se aprovechan a veces de uno. Bueno. Carta de presentación. Si va grapado, no vamos a ponerle 5 grapas o sobregrapado. Páginas en blanco para demandar un gran currículum. En cada hoja, una hoja en blanco. Actividades que no tienen nada que ver con el puesto solicitado se puede poner al final. Por ejemplo,
mecanografía, hago 300 palabras por minuto. Pues sí, está interesante, pero no debería de ir en el apartado básico. Se manda. En el momento que está la oferta, pues lo que había dicho, sí, hace un mes te llamaron, pero se me olvidó. Y bueno, hay muchísimo que hablar de currículos, experiencias previas, puestos, hay porcentajes que lleva cada cosa y por supuesto que nos están revisando. Y con eso entonces, si ya no hay preguntas, no hay inquietudes, les vamos entonces a solicitar, Yaneli, necesitamos conocerlos y la forma más accesible es por su CV, así que a ponerlo en práctica, pues. Ahí hay una mano, a ver, le escucho. Buenas tardes. Una consulta. En el caso, por ejemplo, de la formación extracurricular que uno tiene, ¿qué es más aconsejable? Poner, por ejemplo, diplomados, cursos, seminarios, talleres y todo ese tipo de formación que uno tiene, poner únicamente en el currículum la que esté relacionada con el puesto o poner toda la información de toda la formación extracurricular que uno pues ha llevado. Excelente pregunta. Si es para una plaza en la U hay que ponerlo todo, pero si fuera una plaza en particular, ya con un énfasis, por ejemplo, si yo tengo, pensemos que es en toxicología la plaza, y yo tengo congreso de toxicología, lo voy a poner de primero. Capacitación en antídotos, lo voy a poner también de segundo. Todo lo que va de toxicología, lo voy a poner, y el resto lo voy a poner hasta abajo, porque así el lector empieza a ver todo lo que es de su interés. A veces uno dice, esto mejor no lo pongo, pero a veces resulta ser importante, máxime cuando tengo un currículum que no es demasiado amplio y quiero pues presentar más cosas, entonces sí lo logro completar, complementar, etcétera, con ese otro montón de actividades que a veces sí son importantes. Le voy a dar un ejemplo. A mí me llegó un currículum de una química farmacéutica y lo voy a decir así con todas las de ley, ¿verdad? Entonces era pues, recién graduada y dentro de su experiencia laboral me puso que había trabajado pues un tiempo en el pollo campero, pues, y perdón, ya dije pollo campero, pero bueno. Pero fíjese que en ese caso, ese dato dije yo, bueno, las personas, y ella trabajaba pues atendiendo mesas, ¿verdad? No hay, ningún trabajo es de migrante, ningún trabajo es... Pero lo que primero pensé, como la plaza era para empaque, dije yo, bueno, esta persona si trabajó en pollo campero, bueno, si trabajó 2 meses y no le dan el trabajo, es porque no funcionó, pero sí trabajó bastante tiempo. Y dije yo, bueno, pasó el periodo de prueba, quiere decir que es una persona que ha de ser muy buena trabajadora, porque trabaja a presión, trabaja con pedidos, con clientes, con esto, con el otro. Dije yo, no, pues esta patoja, pues sí vale la pena. Entonces me quedé más viendo su currículum. De hecho, se le contrató y es muy buena. Es una persona muy trabajadora y bueno, la verdad es que se le contrató y bueno, ahí está hasta el día de hoy dando muy buenos resultados. Y es un detallito que uno puso, bueno, un pollo campero, pero, o alguien dice, mire, trabajé en tales lugares y uno sabe que son lugares de mucha demanda de servicio y de trabajo, ¿verdad? Entonces, pues yo sería de la idea de ponerlo. En el caso de los profesores, voy a poner de universidad, que tenemos la opción de estar yendo a cursos y demás, porque la misma universidad no los pide, ahí ya no se ponen todo eso, pone uno los más importantes de abajo. A la fecha se cuenta con 50 participaciones, 100, 200 participaciones en diferentes congresos, pero ahí ya es por volumen, por razones obvias, ¿verdad? Y si es lógico, pues que no todos los profesionales lo tienen, porque estoy hablando de los profesores de la universidad, pero alguien que esté en la industria, pues no va a tener esa cantidad, va a tener
una cantidad mucho más pequeña, pero la experiencia y la vivencia que va a tener es la que suple toda esa parte. No sé si con eso le logro solventar su pregunta. Sí, licenciado, gracias. Y tengo una duda más. A ver, En el tema de la experiencia laboral, por ejemplo, es un poco contradictorio, a veces uno no sabe qué hacer, digamos, en el caso de uno está en un determinado lugar trabajando, un año, sí, pero de repente salió una mejor oportunidad, con un mejor sueldo, una mejor institución y uno se cambia. Digamos que estuvo ahí claro, uno, ¿qué le digo? 6 meses o año y medio, un tiempo relativamente corto, digamos, desde el punto de vista laboral, pero me sale una mejor opción, con un mejor salario, con mejor, eh, digamos, con mejores condiciones, una institución todavía como de más peso, por así decirlo. Entonces vengo y tomo la opción porque me parece que es una mejor opción laboral. Pero mi pregunta va, digamos, ¿qué tanto puede afectar la relación del tiempo que uno estuvo laborando? Porque podría dar la impresión de que uno es una persona inestable en cuanto a estar en un lugar o y podría verse de una manera negativa. ¿Cómo podemos, digamos, confrontar esa parte para no dar esa mala imagen, sino al contrario, como venderse uno de que uno es un buen profesional y por esa razón pues va cada vez en aumento en cuanto a su experiencia laboral y creciendo en cuanto a instituciones, por ejemplo? sí, pues no, excelente pregunta. Híjole, y la respuesta es muy compleja. Le voy a decir en función de las empresas que yo he estado. Yo he trabajado en 11 laboratorios y a lo largo de ese tiempo me he topado con diferentes personas, gerentes o dueños. Y, por ejemplo, algunos dicen, bueno, si le ofrecieron algo más, pues está lógico, ¿verdad? Pero otros piensan, híjole, esta persona es bien inestable, lo que usted decía, es decir, si la contrato y de ahí le sale una oportunidad, me va a dejar tirado pues en el camino. Entonces, generalmente, cuando uno tiene la entrevista pues, y esa es la realidad de recursos humanos o la persona que lo hace, debería de tener la sinceridad, la franqueza y la honestidad de preguntar, mire, fíjese que a mí me interesa que usted trabaje acá conmigo, pues, pero con eso de que al año o a los 6 meses, si le sale otro, se va, está crítico. Entonces ahí es donde en la entrevista uno, pues se explica, no, fíjese que sí estuve ahí, la verdad es que no voy a hablar mal de la empresa anterior, porque si uno se pone así, es que me fui porque fíjese que esto, que el otro, que aquí, que allá, empieza a crear un ambiente negativo hacia la persona que la está entrevistando. Decir, híjole, quiere decir que si no va a estar conmigo va a hablar pestes de este lugar. ¿Va? Tristemente es la situación que se va dando. Y uno dice, bueno, tenías lo que usted dijo, es una explicación bien lógica, bien, y me dice, bueno, ahora ya pues quería aprender, quería conocer, quería tener un poco más de experiencia, ahora ya la tengo, considero yo que pues esta empresa, la que me están ofreciendo esta plaza, yo espero durar muchísimo tiempo, no está en mi mente irme a estar buscando otras capacitaciones. Y ahí uno explica esa parte negativa, pero sí deja ese mal sabor, le soy bien sincero, en la mayor parte de estas empresas que me ha tocado trabajar rápido, ponen el pero, bueno, duró poco tiempo o se ha cambiado mucho de trabajo. Es bien difícil, siempre está uno tamizado por eso, porque por supuesto yo soy también trabajador, no soy una persona pues que sea dueña de industria de esto o del otro, no lo soy, pues, pero sí, algunas personas lo que hacen, porque me ha pasado, es no ponerlo, o lo ponen como experiencia 6 meses en tal laboratorio, ¿va? No lo ponen como trabajo, pero ya cuando están en entrevista ya lo explican, porque si no, les tamizan. Y entonces, sí sirve la experiencia. ¿Y por qué puso experiencia? Porque fíjese que yo originalmente fui pensando en un tiempo para pues, ser un colaborador, ver si me lograba adaptar, lo cual es lógico también, pues tampoco somos sujetos, no objetos, ¿verdad? Ni esclavos. Entonces, lo ponen de esa manera. Pero sí,
es bien complicado porque la mayor parte de empresas, pues más que trabajadores, muchas veces piden esclavos. Yo por lo menos no estoy de acuerdo cuando, imagínense que yo les pongo una plaza y les digo, si necesito que sepan trabajar bajo estrés exagerado, trabajar fines de semana sin descanso, pues si yo tengo la necesidad, digo, me voy a ir por la necesidad, pero realmente no es un tipo de trabajo tan ideal, pues no es que uno no quiera trabajar, pero y a veces le dicen uno va a trabajar bajo presión y la presión es que lo estén gritando a uno un momento, pero a mí no me van a gritar, pues, ¿verdad? No sé si me explico, por favor, aquí estamos hablando en un foro abierto, honesto, y por supuesto, pues, más ahora, pues, ya con los recursos nadie, no es lo lógico. O uno de profesor, bueno, en mi época los profesores lo regañaban a uno, mire, usted se sale, es un aquí, es un allá, y ya perdió el curso. Madre, decía uno, puchica, este señor es un perro bravo, pero no debemos de ser así, pues ahora somos sujetos, no somos objeto y tenemos que pedir nuestros derechos, pues. Entonces, en ese sentido, le hago ese comentario. No sé si le quedó claro, alguien más me levantó la mano y les mandaremos el documento sobre CV, los lineamientos para entregarlo y van a entregar su CV, va a ser parte del examen parcial que ya está por venir y por supuesto, pues, bueno, hacer un currículum ahí que me habían mandado sus compañeros, pero estamos con eso y les vamos a mandar para que ustedes empiecen a preparar su currículum y es parte de poderlos conocer. Ahí lo dice claramente en esta última. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Antes de darle la palabra, Yaneli si nos llama a la licenciada Claudia para entrar a la segunda etapa, aunque ya me sobrepasé el otro periodo, si quieren les doy y los suplo el próximo martes ahí para darles más tiempo para su trabajo del Congreso. Gracias. Les voy a dar un documento escrito sobre todo lo que ve en la presentación, un poquito más concreto y para que ustedes se ayuden con esta tarea, examen que van a tener el día de hoy. Esa es la respuesta. Y por ahí tienen levantada la mano, ¿no? Muy bien, entonces vamos a esperar a la licenciada Claudia, aunque qué pena me da ahorita porque ya me atrasé, no había visto. Pensé que iba a ser más corto el currículum, pero creo que hubo muchas preguntas bien interesantes y la verdad es que hay muchísimo más que hablar ahí. Y bueno, estaba este currículum que habían mandado sus compañeros, pero ya no está vigente. Si no logramos contactar a la licenciada Claudia, les voy a dar esta parte y nos vamos a las salas para organizarnos y el de hoy en 8, si es necesario, yo les doy los 2 periodos para que ustedes trabajen esto. ¿Les parece? Hoy no vi la hora y no les di descanso. 1000 disculpas a ustedes, qué pena. Está bien, gracias. Entonces, muy bien. Entonces, si quieren, descansemos unos 10 minutitos y ya nos vamos a las salas o vemos esto que les había preparado, que ustedes me habían pedido, que es sobre apoyo al Congreso. Nos juntamos entonces a las 3:30, por favor. Gracias. Si quiere, Yaneli, ya no llamemos a la LIC. Perdón, dentro de 8 días la vemos.
Bueno, vamos a rapidito a continuar con esta segunda parte y final. Apoyo a congresos de la Escuela de Química Farmacéutica, la OEF, Colegio de Farmacéuticos y otros que hemos tenido. Y bueno, si se recuerdan lo que habíamos platicado, logo y eslogan para congresos de la escuela. Y dice, parte del marketing es crear, incentivar el deseo, en este caso, pues la participación en el congreso. Es el Congreso de Toxicología, 23 y 24 de septiembre del 21. Bases del concurso, formato, diplomas y el logo del centenario de la escuela. Y vimos aquí algunos donde teníamos logos de este sexto congreso, donde construyendo una política nacional de medicamentos, ese era el eslogan.
que era el tercer congreso, que biotecnología, una visión para el futuro, ¿verdad? Para la vida, perdón, y ese fue el eslogan. Séptimo, octavo congreso, tecnología en la industria farmacéutica, ese fue el logo que se hizo. Y bueno, farmacéuticos vigilando el desarrollo y la calidad de los medicamentos. El séptimo congreso, interacción del químico farmacéutico en los equipos de ciencias. Y bueno, aquí diseñamos algunos, por parte de los estudiantes, pues el actual sello del Departamento de Farmacia Industrial, pues fue hecho por los compañeros, Escuela de Química Farmacéutica y demás. Recordándoles entonces que Congreso de Toxicología, diseñar el eslogan, diseñar el logo, explicarlo, enviarlo por correo, y tenemos ya poco tiempo, por eso les estaba ofreciendo pues los otros periodos, ¿verdad? Logo y eslogan, bueno, parte del marketing, ya lo vimos. Congreso de Toxicología, ya vimos las fechas, es ahora, y solo como recordatorio que yo lo haría de esa manera, que fue lo que me preguntaron. ¿Por qué lo hacemos nosotros? Porque obviamente somos los que conocemos y somos parte, y va a ser parte de nosotros la toxicología, me refiero como farmacéuticos, como estudiantes, y comprende, dice, el estudio, descripción y comprensión de los efectos nocivos de las sustancias sobre los seres vivos. Ciencia multidisciplinaria fundamentada entre otras ciencias básicas como la farmacia, ciencias farmacéuticas, la medicina y la química. La toxicología se especializa en ramas ambiental, ocupacional, alimenticia, medicamentos, industrial, drogas, criminalística y demás. O sea, todo esto es parte del curso de toxicología que ustedes van a recibir. Es un curso muy bonito, pues la verdad es que yo no me dedico a eso, pero me acuerdo cuando lo llevé. Y luego viene entonces, por ejemplo, ese eslogan y ese eslogan, perdón, y ese logo, porque es el centenario de ese departamento, pues, y si vemos, pues ahí les puse 100 años y obviamente resaltó sobre todo lo que hemos puesto, y eso es parte del marketing, ¿verdad? Es decir, la misma letra, lo que le cambié a esa cursiva, le puse 100 años, daba el número 100, nos impresiona, y ligeramente cursiva. Entonces, pues obviamente es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Claro, no somos especialistas en marketing, no somos tampoco diseñadores gráficos, pero a un diseñador gráfico les preguntaría, mire, ¿y qué es la toxicología? Ah, bueno, estudie y usted mire qué hace, le vamos a decir, ¿va? Ah, pero bueno, yo no soy farmacéutica, pero voy a buscar en el internet. Claro, lo podemos buscar en el internet, pero puede haber sesgo también porque se supone que somos los expertos, ¿verdad? Entonces, esa es la situación por la cual a nosotros nos toca hacerlo. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario antes de entrar un ratito a salas? No, nada, le llama la atención. En realidad quisiera pensar, decir, ala, qué claro hablo, pero no me gusta pensar así, siempre pienso en dudas. De hecho, les puse ahí la prueba de la parafina y dije, de repente les llama la atención en algo y nada, no logro llamarles la atención ni con los 100 años ni con eso. Entonces, porque dije, vamos de alguien a preguntar y mire, ¿y eso qué es, verdad? Pero no, todos lo sabemos. Pero bueno, está bien. A mí me gustó mucho el curso de toxicología. Claro, en ese entonces, pues, lo daba el licenciado. Bueno, había varios que estaban ahí en ese entonces, era muy interesante. Y, Luis Hernando Girón, y era el jefe del departamento, y bueno,
curso muy bonito y sigue siendo un curso muy bonito. La licenciada Carol Guzmán está a cargo del Departamento de Toxicología, que cumple los 100 años. La licenciada Alvarado, pues, les da el curso y es un curso preciosísimo. A mí me gusta muchísimo. No me dedico a eso, pues, ¿verdad? ¿Por qué la imagen del arma de fuego? Bueno, sí, porque la prueba de la parafina precisamente es para hacer o detectar la utilización de un arma de fuego y para eso es la prueba. Entonces uno dice, mire, yo no disparé el arma, está la balística. Bueno, yo no soy experto, sería la licenciada Carol Guzmán o la licenciada Alvarado, cualquiera de las dos que sí se dedican a este curso, pero en balística les voy a decir que está la prueba de balística, que es una, ya sea la ojiva, por eso se registran las armas en el DECAM, o DIGECAM, creo que se llama ahora, y entonces disparan con el arma y va a tener la estría. Las estrías es la parte que va dentro del arma, va a tener una huella y esa huella es como una huella digital. Entonces, pero aparte de eso, la persona que disparó va a tener, le sale positiva la prueba de parafina. Es como decir prueba positiva para doping, en el caso de deportistas, prueba positiva para alcohol, para drogas y demás. En este caso, la toxicología, la criminalística es bien interesante. Nosotros hacíamos esas pruebas y interesante, pues, ¿verdad? Cómo se hacen las pruebas de balística. Por eso que sale ahí el revólver y la prueba, porque es específica para eso. A veces nos llevaban machetes, por ejemplo, personas que machetearon y lavaron el machete, pero como estaba oxidado, hace una reacción con sangre y podíamos detectar sangre en el machete. Y por más que decían, no, es que eso no macheteó a la persona, pero el machete lo lavaron, pero se pueden hacer las identificaciones criminalísticas dentro de ese punto de vista. Bueno, yo no soy el del curso, es un curso precioso y perdón, yo sé que nuestro país es violento, pero son las pruebas que se hacen, pues, es decir, cuando se hace la balística. Y bueno, pensé que era otra pregunta ahí la que me tenían. En mi caso personal, me acuerdo que cuando hicimos esas pruebas en el departamento de toxicología, yo les hablo de armas no porque yo sea especialista en armas, sí conozco las escuadra, revólver y demás, pero porque yo practico el tiro deportivo, es decir, muchos años fui a la Federación Nacional de Tiro, ahí hay arco, flecha, balines, y pues y el tiro, pues, que se llama tiro rápido, que antes se llamaba de siluetas, etcétera, y es un tiro deportivo, no tiene nada que ver con la violencia, aunque sí son armas deportivas. Y en ese entonces a mí me tocó la prueba, porque yo era el que disparaba con arma de fuego, pero con fines deportivos. Teníamos entrenadores, de hecho está la Federación Nacional, ahorita pues con esto del COVID hay problema, pero es parte de la Federación Nacional de Baloncesto, Federación Nacional de Tiro, está ahí también en la CDAG y pues yo estoy como deportista, pues ya no hay edad para el tiro, solo hay que tener pues el entrenamiento y hacer deporte. No es ofensivo, es muy diferente y es totalmente, por eso lo aclaro, ¿verdad? Pero perdón, vamos a sacar un arma deportiva, pero siempre son armas. ¿Alguna otra pregunta, comentarios? Y lo puse para que me preguntaran, pero había dejado el arma y se me salió ahí, perdón. Más bien era por la prueba de la parafina, esa la hacemos los farmacéuticos, es bien interesante. Y hay muchas pruebas toxicológicas en el INASIF. Bueno, entonces ya con esto, entonces tenemos unos 15 minutitos para ir a salas, para que practiquemos un poquitito, dividirnos. No sé si lograron hacer sus grupos. Ya casi que no tenemos tiempo de mucho, pues ya nos llevamos el periodo, pero el otro de hoy en 8, desde las 2 de la tarde hasta las 4 van a tener para que ustedes trabajen
las 2 horas en esto, ¿verdad? En lo que es el logo y el eslogan. Pregunta el millón, ¿hicieron la división por grupos? ¿Le pusieron nombres para poderlo yo pasar a los grupos? Si no, por favor, el otro martes sí tienen que tener nombre. Es decir, si son 5 integrantes y le vamos a poner grupo 1, perfecto, todos vamos a poner grupo 1, y yo los voy a, el programa los va a poner por ese grupo, o si le van a poner nombre en particular, no hay problema. Licenciado, muy buenas tardes. Lo que pasó fue de que, pues, como que los grupos todavía no estaban bien formados, pero según lo que, y bueno, lo que hicimos en el grupo de Facebook fue que comentamos en un comentario quiénes eran los integrantes, pero no tenemos así como un nombre o un número asignado a cada grupo todavía. Y pues fíjense que yo más ese nombre es en función de poderlos agrupar, porque a veces me cuesta en esa plataforma en esta de Zoom, los puede hacer al azar o personal, pero personal tendría que tener yo los nombres de todos ustedes e irlos poniendo en cada grupo manualmente y me tardaría mucho. Mientras que si, por ejemplo, le pongo un nombre, el que ustedes quieran, o si quieren yo hago 10 grupos y les voy a poner nombres y cada uno elige y se va inscribiendo a ese número para que sea rapidito y que sea fácil. No era porque yo necesitara algo en particular. Puedo poner 10 grupos numerados del 1 al 10 y cada uno se va y si no le tocó el que estaba se sale y lo vamos ingresando, pero sí lleva un poquito más de tiempo, era por eso, no era, pero lo hacemos de esa manera, ¿no? Yo no veo ningún problema en eso. Entonces yo haría los grupos. ¿Quieren trabajar hoy un rato o quieren que terminemos otro tema de mercadeo el otro martes? Y puede hacer que el subsiguiente, los 4 periodos les van a quedar a ustedes para que trabajen y terminemos ese logo. Y pues no es una tarea de que la tenemos que terminar por hacerla, sino que tenemos un compromiso y lo vamos a hacer bien. Yo estoy seguro que lo vamos a hacer muy bien. Igual se vale la ayuda, por supuesto, si alguien tiene una familiar que estudia o que tiene diseño gráfico, toda la ayuda es bienvenida, ¿verdad? Entonces, ahí van todas las ideas y vamos pensando en eso. Por eso les estaba dando ahí algunas ideas cuando hablé bueno, perdón por lo del arma, cuando hablé aquí de toxicología, estadística ambiental, ocupacional, alimenticia, podríamos hablar un montón de cosas, o si quieren que aprovechemos estos minutos en hablar de toxicología, pues lo que yo me recuerde, con muchísimo gusto, o si quieren anécdotas, bueno, yo estoy para ser facilitador de ustedes y al final ya solo se sienten en grupo, se concreten a dar lo mejor de sí para lograr un bonito eslogan que sea atractivo y un bonito logo para nuestro congreso. Aquí me están pidiendo hablar un poquito de toxicología. Bueno, hablemos de toxicología, pues, de algunas historias. Bueno, de hecho, fíjense que, bueno, me voy a ir acá porque se había hablado van a haber concursos, también les comento, por lo menos así se está planificando en el comité científico, para hacer concursos de fotografía, eso siempre es interesante, concursos de poesía, no sé qué más cosas tienen las compañeras ahí que han pensado, pero me acordé ahorita por la fotografía. A mí me gusta mucho la fotografía. Decía mi esposa, la fotografía somos captadores de momentos, ¿verdad? Es decir, está un momento, se me imagina ahorita una abeja entrando
polinizar o a obtener polen y a extraer un poquito de miel de la planta. Y ¡pac! Le tomamos el momento, ¿verdad? Ese momento es captador de momentos especiales, igual que cuando estamos en una actividad, pues tomamos la foto y captamos ese momento, ¿verdad? Pues me acuerdo que en alguna época, Julio Chinchilla, que es el otro profesor con el que trabajamos en el departamento de farmacia industrial, yo empecé con la fotografía y pues él después me compró la cámara y después él se volvió una persona muy experta en cámara. Es decir, yo inicié, pero bueno, es lo bueno. No les voy a decir que fui su maestro porque no es cierto. Yo tomaba fotos, yo pues los poquitos cursos que nos daban, ahí estábamos. Pero sí, tal vez le di la motivación y qué bueno que el maestro supere al alumno. Eso es algo fabuloso para uno que es maestro, sentirse uno muy emocionado, decir, bueno, mi alumno pues ya me superó. Y la verdad es que en el caso del licenciado Chinchilla, pues me superó muchísimo. Luego, el licenciado de la PROMED, que también es fotógrafo, pues él se dedica, también tenía fotografía profesional. Les dije una vez, platicamos los tres y les dije, ¿por qué no hacemos? Ustedes todos son profesionales en fotografía. Yo pues considero que no, porque ellos dos sí son, pero tomo bonitas fotos. De hecho, en muchas de las presentaciones al final les pongo fotos y les pongo ahí fotos de tal lugar, fotos de tal otro, y pues las que he ido tomando y vamos compartiendo parte de los paisajes y de nuestro país. Y le dije, hagamos un curso sobre fotografía forense, y esto pues es cierto. Entonces, yo pensé en la fotografía forense porque resulta ser que no, yo podría llegar a tomar fotografías y de hecho ahora ya hay programas y hay muchas cosas que lo ayudan a uno a eso, pero hace, yo calculo que unos 8 años o más tal vez que surgió la idea, no teníamos esa posibilidad. Entonces viene uno y toma la foto, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? La toma uno como lo que más le impresiona. Es decir, yo voy y veo una foto de un arma o una cosa así, es lo que más me impresiona y le tomo fotos y fotos y fotos. O a veces puedo salir hasta mal de la escena, llamémosle, si fuera toxicología del crimen, o si fuera una intoxicación, pues tampoco es agradable pues ver a una persona que se está medio muriendo o está vomitando, etcétera. Todo eso es parte de esa toxicología, pues. Una pequeña parte. Entonces, el licenciado de la PROMED empezó a trabajar en INASIF. Entonces me decía, sí, tiene razón porque la fotografía forense es diferente porque es lo que se busca, son fotos que queden de evidencia para, obviamente, para juicios, para abogados y demás, pero debemos de tener esa mentalidad. Por eso les hablaba yo de cuando mandáramos a hacer un logo o a un diseñador gráfico, él tal vez no va a tener ese conocimiento in situ, como el que estamos hablando. Entonces, dije, bueno, está la fotografía, pero tendríamos que hablar de esa mentalidad que tiene que tener el que va a estar en esa escena, pues de decir, ok, voy a buscar. Yo ahorita hubiera pensado, y eso fue lo que le dije, tomar un montón de fotos, híjole, donde más me impresiona si es de sangre, donde va a haber mucha sangre, o bien, perdón por la pistola que apareció ahí, que pues por supuesto sí impresiona y mil disculpas, pero era parte por ejemplo, de esa prueba toxicológica. Entonces necesitamos tener esa mentalidad toxicológica. De hecho, hablando de esa prueba se puede hacer en la cara, se puede hacer en cualquier parte del cuerpo, porque lo que lanza pues la detonación de un arma es nitritos, nitratos, etcétera, que es la pólvora, y se expande por todo el cuerpo, pues, o sea, lo vamos a tener durante un buen periodo de tiempo, a veces varios días, pero la parte, como esa es parafina y está fundida,
duele, o sea, no es una prueba muy agradable. Yo pues me ofrecí de colaborar, pero después me arrepentí porque hay que meter uno la mano en parafina, pues, es decir, cuando ustedes estén con el curso, pues, se lo van a explicar mejor. Hay otras pruebas ahora un tanto diferentes, y entonces le levantan a uno la parafina, el calor y la parafina jala los nítridos, hacemos una identificación y ya estaba la prueba ahí hecha. Entonces, es muy bonita esa parte, o esa, la parte de drogas, que también es bien complicado. Nosotros trabajamos, por ejemplo, una tesis, me tocó, pues yo fui el asesor, para hacer pruebas rápidas para determinación de, o sea, hicimos unos kits para determinación de drogas bastante rápido, ¿verdad? Ahora sabemos que en olimpiadas, en deportes, en todos lados, hacemos ese tipo de trabajo y ya es necesario, pues, la determinación de esas drogas. Parte de la misma toxicología es las mordeduras de las serpientes. Hace poco nos dieron una plática, la licenciada Carol Guzmán, pues nos invitó, es la jefa de toxicología de este centro que cumple 100 años, y nos invitó a esas mordeduras de serpiente. Y ahí vienen muchas cosas ustedes, porque no solamente nuestra carrera llega al punto de decir, bueno, nos mordió una serpiente, ¿qué hacer en el caso de la mordedura? Los antiofídicos existen, pero también está el problema de que en nuestro país a veces no todos los departamentos tienen los antiofídicos pues completos, hay que mandarlos a traer. Los más importantes estaban en el Instituto Butantan, que es de Brasil, y se hacían ahí, se sacan de ahí, pues de las mordeduras, se le saca a la serpiente en sus bolsitas que va a tener los diferentes venenos para sacar los antídotos, y si no se muere la persona. Entonces es importante el adquirir, el tener realmente vacunas disponibles pues en muchos de los hospitales, y a veces pues carecemos de eso. Eso es una parte interesantísima de la toxicología, y todos estamos expuestos. Vamos a caminar y ¡pum! La serpiente en sí no ataca, pero si nosotros nos paramos en ella o bueno, pues salimos corriendo y ¡pac! Y es obvio que él se defiende, pues, porque pues huyen. Yo anduve por Petén y pues, cuando vi una gran serpiente, eso que me andaba cuidando de andar viendo por dónde caminaba, pero bueno, salió huyendo enorme, pues una serpiente, sí, la cabeza era triangular como una serpiente, y bueno, 1,5 metros probablemente, y la ve uno enorme del miedo, pues por supuesto me dio miedo. Igual insectos, igual tanta cosa que hay, pues en ese caso de el ambiente ocupacional y demás. También me tocó que estar en salud pública, en el caso de los ratones, ahí se inoculaban para hacer la vacuna para la rabia. Eso lo vamos a ver en industrial, y ahí se licuaban los cerebritos de los ratones y sacábamos vacunas, ¿verdad? Entonces, es bien bonita la carrera de ustedes. Yo no me dedico a la toxicología, sus profesores sí lo hacen. Yo me dedico a la farmacia industrial, que es lo que doy, y pues espero ahí dejarles una antesala de motivación. Es de ustedes, la toxicología es de ustedes, esta especialización de la carrera es muy interesante, y bueno, pues lo único que me queda decirles es que ánimo, hagamos esto bonito, que participen un montón de profesionales que están fuera y que se motiven para... Es cierto, nosotros ponemos es de la escuela, y muchas veces uno dice, ay, como es de la escuela, es de estudiantes, yo ya me gradué, pero la verdad es que me gradué, pero los conocimientos se están renovando. Va a haber una plática de un profesor argentino sobre los venenos, la toxicología. Es interesantísimo toda la historia y los libros que él ha sacado sobre la historia de los venenos, o sea, la toxicología y básicamente el arte en los venenos, pues porque también se hicieron venenos para eliminar personas, igual se hicieron antídotos, igual se hicieron drogas, igual por ahí les tenía unas fotos de veras
de México, donde está, por ejemplo, bueno, ahora están con lo de la marihuana y demás, pero todo eso es parte de esa toxicología y parte de eso que es del farmacéutico. No tenemos mucha competencia, no lo queremos agarrar como nuestro a veces, pero es muy interesante. Así es que muchísimas gracias por esta tarde y espero que logremos avanzar bastante dentro de 8 días. Que tengan buena tarde. Si hubiera alguna pregunta, tenemos un minutito, si no, pues aquí dejamos ya la actividad del día de hoy. Gracias. Feliz tarde para todos. Ahí estoy leyendo. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde. Se cuida.